Bienvenidos una vez más a nuestro devocional. De veras que han sido maravillosos. Yo en lo personal me he gozado. Espero que ustedes también. Allá también en nuestra iglesia de Monterrey y los pastores de Vida Nueva en toda la República Mexicana. Es una bendición poderme dirigir a ustedes. Sé que los pastores están haciendo su labor. Están sembrando la semilla, llamando las familias por teléfono, orando, y eso es muy importante. Hemos estado hablando de el fruto del Espíritu, que es amor y que deriva todo lo demás que hemos estado hablando. Y hoy nos toca hablar de la fe. Y yo quiero decir de entrada que en la fe hay un poder enorme. En la fe hay un poder que abre los cielos, que mueve la mano de Dios. En la fe hay un poder tan fuerte que, por ejemplo, aunque Satanás quiere matarnos en sentido espiritual, Satanás quiere matarnos a través de la fe, según Efesios 6:16. La fe hace posible que apaguemos todos los dardos del enemigo. Dardos encendidos que envía en dirección de nosotros. La fe es tan importante porque con fe podemos afrontar, en otras palabras, hacer frente a problemas tan grandes como montañas. No importa cuán grandes sean. Jesús le dijo a sus discípulos en Mateo 17:20, si tuvieres fe como un grano de mostaza, dirán a esta montaña o a este monte, transfiérete de aquí a allá y se transferirá. Muévete, dice tu versión, pásate a la mar. La fe nos fortalece espiritualmente. Así que vamos a hacer unas preguntas y a tratar de contestarlas. Primero, ¿qué es la fe? Segundo, ¿qué actitud de corazón debemos de tener para demostrarla? ¿Cómo podemos hacer para que nuestra fe sea más fuerte, sea más grande? Como cuando los discípulos le pidieron a Jesús, Señor, aumentanos la fe. ¿Y en quién debemos de poner nuestra fe? Según Romanos 4:3. Primero, ¿qué es la fe? La fe es más que creer. Es más que reconocer que lo que la Biblia enseña es verdad. Pues la Biblia dice en Santiago 2:19, que hasta los demonios creen que Dios existe y se estremecen. Entonces preguntamos, ¿qué es la fe? De la misma manera que nosotros confiamos que si hay un día va a haber una noche. Estamos seguros de la misma manera que Dios siempre cumplirá lo que Él dice, lo que Él promete. Cuando la Biblia define la fe, al definirla señala que la fe tiene dos aspectos. Primero dice que la fe es la expectativa segura de las cosas que se esperan. En Hebreos 11:1, es decir,
la certeza de que esas cosas sucederán. Si usted y yo tenemos fe, quiere decir que creemos firmemente en que todo lo que Jehová Dios dice es verdad. Y que no solo es verdad, sino que también creemos que se cumplirá. Por ejemplo, Dios le dijo a los israelitas lo siguiente, en Jeremías 33, 20 al 21. Si ustedes pudieran romper mi pacto del día y mi pacto de la noche, aun para que el día y la noche no ocurran a su tiempo, igualmente podría romperse mi propio pacto con David mi siervo. En otras palabras, está diciendo, si yo he establecido que existe el día y que venga la noche, si ustedes pueden romper eso, entonces yo voy a romper el pacto que yo he hecho con David. ¿Podemos evitar hoy que venga la noche? ¿Podemos romper eso? No, porque Dios así lo estableció. ¿Ha dudado usted alguna vez que el sol va a salir en la mañana? ¿O que el sol no se va a poner en la tarde? Para que deje de haber día y que deje de haber noche. ¿Verdad que no ponemos en duda las leyes físicas? Leyes físicas que hacen que la Tierra siga girando sobre su propio eje y que siga orbitando alrededor del Sol. ¿Debiéramos dudar que el creador de tales leyes puede cumplir lo que promete? Claro que no. En segundo lugar, la fe es la demostración evidente ¿de qué? De realidades, aunque no se miren. Es una evidencia convincente de que algo que no vemos es real. No lo vemos, pero es real. Y como creemos que es real, lo vamos a ver. Real. Pero primero lo miramos a través de los ojos de la fe. ¿Por qué? Por la promesa de Dios. Por lo que Dios ha dicho. Si Dios ha dicho que Él va a suplir, Él va a suplir. ¿Cómo? Él va a suplir. ¿Cómo? Yo no sé, pero Él lo va a hacer. Supongamos que un niño nos pregunta por qué sabemos que el aire existe. Aunque no lo vemos. No vemos el aire. Pero razonar en cuanto a si el aire existe y probar su existencia, como la respiración, los efectos del viento. Los aires son los que mueven las olas del mar. Él mueve las nubes. Y un niño puede aceptar la realidad del aire. El aire él no lo ve. Pero a través de lo que sucede ve que existe. Así también la fe se basa en pruebas sólidas. Los cielos cuentan su gloria, el firmamento anuncia la obra de sus manos. Para tener fe tenemos que tener una buena actitud de corazón. La base de la fe son las pruebas. Para tener fe, primero tenemos que tener conocimiento exacto de la verdad, según 1 de Timoteo 2:4. Pero eso no es suficiente.
El apóstol Pablo escribió que la fe se demuestra con el corazón, Romanos 10:10. No podemos dudar en el corazón. No basta con que creamos la verdad, es importante que la valoremos. Entonces, al valorarla, nos vamos a sentir motivados a demostrar fe. O sea, a vivir de acuerdo con la verdad, según Santiago 2:20. Las personas que no valoran de corazón la verdad, puede que hasta rechacen las pruebas convincentes si se afectan a lo que cree o busca excusas para sus deseos pecaminosos. Por esta razón, no todas las personas que presenciaron milagros en tiempos bíblicos llegaron a tener fe. Vieron los milagros, pero no llegaron a tener fe. El Espíritu Santo de Dios solo produce fe en quienes aman la verdad y odian la mentira. ¿Qué es lo que estoy diciendo? Que si tú no amas la verdad, no digas tengo fe. Si amas la mentira, no compagina. Tienes que amar la verdad, tienes que amar a Dios, tienes que odiar, tienes que aborrecer la mentira. Entre los siervos de Dios que demostraron una fe fuerte en el pasado está el rey David. En Hebreos 11, 32 al 33. Pero no se puede decir lo mismo de todos los miembros de su familia. Aunque David tenía fe, todos los miembros de su familia no era lo mismo. Puede existir en nuestra familia una persona que se destaca por su fe y debe ser el líder de hogar. Y en la iglesia debe de ser el pastor. La fe máxima debe tenerla el pastor. No se preocupe, iglesia, vamos adelante. Por eso un líder es tan importante. Un líder ungido por Dios tiene esperanza. Tiene palabras de ánimo. No todos los miembros de la familia de David tenían una fe fuerte. Su hermano mayor, Eliab, demostró una grande falta de fe. ¿Cuándo? Cuando lo regañó, porque creía que él sabía más del desafío de Goliat que David. Ninguna persona nace con fe, ninguna persona la hereda de sus padres. Pero la fe de David fue el resultado de algo muy importante. Óigame esto. Fue el resultado de su amistad personal con Dios. Mientras más intimidad usted y yo tengamos con Dios, mayor va a ser nuestra fe. Nuestra confianza, nuestra seguridad. Mientras más lejos de Dios, menos intimidad, menos fe, menos fe. En el Salmo 27, David reveló cómo llegó a tener una fe fuerte. En el versículo 1, primero él reflexionaba en sus vivencias pasadas y en lo que Jehová había hecho a sus enemigos. Lo que Dios hizo, lo que él había vivido, lo que él había experimentado. En los versículos 2 y 3, él valoraba profundamente el tabernáculo de Jehová. Valora el tabernáculo de Jehová. Y en el versículo 4 dice, y lo adoraba con otros israelitas. Era un adorador.
Que a través de esta crisis nazcan adoradores y adoradoras. Adoraba. En el versículo 6, él buscaba encarecidamente la guía de Jehová en oración. ¿Eres tu guía o Dios te guía? Busca en oración que Dios te guía. Versículos 7 y 8. Le pedía a Jehová que le enseñara a andar en su camino. En el versículo 11, tan importante era la fe para él, que él mismo se preguntó en el versículo 13, ¿dónde estaría si no hubiera tenido fe? ¿Sabe que tenemos que reconsiderar muchas cosas en nuestra vida? Porque de veras, ¿dónde estaríamos si no hubiéramos creído en él? ¿Ve la importancia de la fe? Podemos tener una fe similar a David si copiamos la actitud mental y los hábitos que lee el Salmo 27. Ahí se reflejan hábitos. La fe se basa en el conocimiento exacto. Cuanto más se estudia la palabra de Dios, más fácil será producir ese aspecto del fruto del Espíritu. Cuando estudiemos, saquemos tiempo para reflexionar. Reflexione. Reflexione en su grandeza, en sus virtudes, en su amor, en su misericordia, en su poder. Reflexione. Hay veces que yo me he puesto a reflexionar y me acuerdo de cosas que Dios hizo por mí aun cuando yo no le conocía. De cosas que Dios me libró aun cuando yo no le conocía. Reflexione. Muchos de nosotros, según la vida que nos tocó, no estuviéramos aquí, pero Dios intervino. Tú no lo conocías, tú no lo sabías, pero Él te ayudó. Tiene que haber agradecimiento en nosotros. Mientras reflexionamos, dale gracias a Dios. Dale gracias a Dios por todo. Alguien un día criticaba a un predicador porque cuando le sirvieron agua, empezó a decir qué preciosa, qué clara. Y cuando la probó, qué sabrosa, gracias, oh Dios, por esta agua. Y los que estaban al lado empezaron a decir qué exagerada, que estaba llamando la atención. No. Era sincero. Las cosas más simples. Pregúntale a una persona que estuvo con el coronavirus y estuvo en el hospital 3 semanas. Cuando sale de ahí, si las cosas simples no son importantes para él. Y cuando tú te metes con Dios, intimidas con Él, te das cuenta que los detalles más simples son importantes. Y sale agradecimiento por Él. ¿Y cómo mostramos nuestra fe? Adorándolo en las reuniones, hablando de la esperanza que nosotros tenemos con otros. Si no lo has hecho, empieza a hacerlo. Empieza a hablarle a tus familiares. Dile la esperanza en Él. Vas a ver los resultados. Mostramos nuestra fe cuando seguimos orando y no nos damos por vencidos. Es que estaba orando, pero Dios no me contestó y dejé de orar. No te des por vencido, sigue orando. Orad sin cesar. ¿Por qué oramos sin cesar? Porque tenemos la confianza de que Dios se interesa por nosotros.
Y la fe también nos motiva a actuar. Y cuando actuamos, eso fortalece nuestra fe. Pongamos nuestra fe en Jesús. La noche antes de morir, preparando y despidiéndose de sus discípulos. En Juan 14:1. En la versión amplificada, Dios le habla y le dice a sus discípulos: ejerzan fe en Dios, ejerzan fe también en mí. O sea, creer en Dios, creer también en mí. Así que debemos de poner nuestra fe en Dios y nuestra fe en Jesús. ¿Cómo? ¿Cómo lo vamos a hacer? ¿Cómo ponemos o qué significa poner nuestra fe en Jesús? Porque Él nos rescató y este fue un regalo personal que Dios nos hizo. El apóstol Pablo dijo: vivo por la fe que es para con el Hijo de Dios, que me amó y se entregó por mí. Gálatas 2:20. Cuando tenemos fe en Jesús, estamos seguros de que el rescate es para nosotros, que es la base para que Dios nos perdone los pecados, que nos ofrece la esperanza de vida eterna y que es la mayor prueba de que Dios nos ama. Esto nos dará la fuerza para mantener a raya los pensamientos negativos. Dios me rescató, Dios me salvó, Dios perdonó mis pecados, así que no dejes que se metan pensamientos negativos. Segundo, acerquémonos a Dios en oración sobre la base del sacrificio de Jesús, porque gracias al rescate podemos orar a Jehová con confianza. ¿Para qué? Para que obtengamos misericordia y hallemos bondad inmerecida para ayuda nuestra en el tiempo de necesidad. Orar refuerza nuestra decisión de resistir la tentación de pecar. Y en tercero, obedezcamos a Jesús. El apóstol Juan escribió en Juan 3:36, el que ejerce fe en el Hijo tiene vida eterna. El que desobedece al Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios permanece sobre él. Juan estableció un contraste entre tener fe y ser desobediente. Demostremos fe en Jesús. ¿Cómo la demostramos? Cuando le obedecemos. Y lo obedecemos solo cuando nos sometemos a la ley de Cristo, es decir, todo lo que Jesús enseñó y mandó. Lo obedecemos al seguir la dirección que nos da. Si hacemos lo que Jesús nos manda, vamos a tener las fuerzas que nos permitirán soportar las tormentas de la vida. Si necesitas fe, empieza a tener una vida de intimidad con Él. Empieza a escuchar sus palabras. En el mundo tendréis aflicción. Confiar en mí, yo he vencido al mundo, y el mundo pasa y sus aflicciones. Empieza a escuchar las palabras de Jesús. Todo lo que pidieres al Padre en mi nombre creyendo, sin dudar en vuestros corazones lo recibiréis. Oye las palabras de Jesús. No dejes que nada te haga menguar en tu fe. Dios te ama, Cristo te ama. Su amor te sostendrá, su amor te ayudará. No importa lo que miren tus ojos en este momento, atrévete a creer. Porque sin fe es imposible agradar a Dios. Y el que a Dios se allega, crea que le hay
y que es galardonador de los que les buscan y de los que les sirven. Que hoy le des lugar a que tu fe crezca de una manera especial para la gloria de Dios. Que Dios te bendiga.